Y antes de que oremos para empezar nuestro estudio de hoy, si abres Apocalipsis 3:8, nada más es una palabra que Dios puso en mi corazón para este aniversario. Y dice Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y más adelante le dice a esta iglesia, le dice, por tanto, retengan lo que tienen para que nadie tome su corona. Y sigan haciendo eso, permaneciendo fieles a Él, y Él va a permanecer fiel. El mensaje de hoy es permanezcamos en Cristo. Y el mensaje es, iglesia, permanezcan en Él, y Él va a ser fiel. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre nuestro, Padre bueno, y sí, Señor, no solo eso, eres Rey sobre todas las cosas, sí, Señor, pero también eres amigo fiel, Señor. Y hoy estamos aquí, sin nada que ocultar, Dios. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros corazones y la necesidad, Señor, que tenemos de ti, de tu palabra. Así es que yo ruego, Dios, que alumbres nuestro entendimiento, que tu palabra nos ayude y nos anime a permanecer en ti, Señor. Que podamos permanecer en ti, Señor, y que esta iglesia, Señor, pueda continuar, Señor, creciendo fiel a ti, y que esta iglesia, Señor, se pueda seguir levantando, Señor, como una potente lámpara, Señor, que alumbra en este lugar, Señor, para gloria tuya, Dios. Entonces abre nuestros oídos y nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bien, pues el texto que vamos a estar revisando esta mañana tarde, gracias Edgar por la invitación, es Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, los primeros 17 versos que nos hablan acerca de esta ilustración de la vid verdadera. Hay dos ilustraciones que están aquí involucradas en estos versos, no solamente acerca de una vid, sino también acerca de un amigo, y vamos a descubrir al estar estudiando, quizás recordando para algunos este texto que habla acerca de la vid verdadera, y comienza así. Voy a leer del verso 1 al 5 de corrido, y después vemos algunos detalles que haya allí. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ok, para mí la expresión clave por lo que le puse título a esta enseñanza, esta prédica, está en el verso 4, y es permanezcan en mí. Entonces ese es el título para que lo tengamos en mente y podamos ir juntos a través de este texto, permanecer en Él. Ahora observa en el verso 1, para comenzar a revisar algunos detalles que hay ahí, y en el verso 5, cómo comienzan diciéndonos, yo soy la vid. Y aquí hay una expresión bien importante, a ver, yo soy. Esta es la última de las 7 veces que en el Evangelio de Juan se expresa a Jesús como yo soy. En otras ocasiones dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad, el yo soy. Y esa expresión yo soy para los judíos, para el lenguaje hebreo, era una clara señal de que él estaba
haciéndose Dios. Él es Dios, no haciéndose Dios, sino que está declarando un título de deidad, del Dios de los hebreos, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, para nosotros, yo soy la vid, no tiene una referencia clara y directa, pero cuando un judío oía que Jesús decía, yo soy, ellos entendían claramente que él estaba hablando del gran yo soy, de Jehová de los ejércitos, del Dios que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y 7 veces en este Evangelio de Juan se asegura de que ellos puedan entender que Él es el yo soy. Entonces, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios mismo, Él tiene todos los atributos de la deidad. Pero aquí usa una figura, la figura de la vid, para también darnos una gran ilustración que revela su relación de Él con la iglesia, con el cuerpo de creyentes. Y bueno, ya anticipé un poco que en estos 17 versos habla de 2 ilustraciones, una como vid, pero también nos va a expresar su relación con nosotros como amigo. Ambas ilustraciones, ambos ejemplos, nos habla de que tenemos privilegios como vid, tenemos privilegios como amigos de Jesús, pero también a la vez tenemos responsabilidades. También tenemos una responsabilidad como amigo, como parte de la vid. Dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Estos sarmientos es la ramita. La vid es el tronco, la raíz, la planta en sí, que hace crecer esas ramas, y esas ramas lo que hacen es sostener el fruto. Entonces tenemos el privilegio, si Él es la vid, si Él es la planta, tenemos como ramas, tenemos el privilegio de participar de la vida de Cristo. Tenemos esa bendición de participar de la vida de Cristo y la responsabilidad como ramitas de permanecer en Él. Ahora, adelantándome un poco a la figura de amigos, como amigos igual, es lo mismo, tenemos el privilegio de conocer su voluntad, pero también tenemos la responsabilidad de obedecerle, de conocer su palabra, de conocer sus mandamientos y también de obedecerle. Para nosotros esta figura de viñedo, de vid, pues a menos de que haya alguien aquí que se dedique al campo, quizá no tenga mucho que ver con nosotros, pero para un judío era una ilustración muy práctica, era una ilustración de algo muy cotidiano, de algo muy, muy común para los judíos. Las viñas, las uvas eran muy, muy importantes en aquella época. En nuestro país creo que solamente por allá por Baja California es que se siembra uva, ¿no? Pero para ellos era algo muy importante. De hecho, se dice que en un lugar llamado el Templo de Herodes había un grabado de oro con una viña, ilustrando cómo también ahí para esa cultura era muy, muy importante las uvas, las viñas. Y en la Escritura encontramos al menos 3 aplicaciones de cómo se entiende esto de la viña. Número 1, en la Escritura encontramos que la viña también se refiere al pueblo de Israel. Si vas conmigo al Salmo capítulo 80, nada más para poner una de las muchas referencias que hay al pueblo de Israel como esa viña, ¿no? Como esa viña que Dios plantó, que Dios puso, que Dios ubicó en ese territorio llamado Israel. Mira lo que dice verso 8, Salmo 80, verso 8. Tú removiste una vid de Egipto, es decir, está trasplantando. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel por mucho tiempo? En Egipto. Y después de un tiempo los removió, los trasplantó, más de 2 millones de judíos que llevó a la tierra de Canaán, donde hoy vemos esa guerra tremenda. Y mira lo que dice:
expulsaste las naciones y plantaste la vid. Esto es Israel. Dice, limpiaste el terreno delante de ella, y luego dice, echó profundas raíces y llenó la tierra. Es una referencia muy clara a su pueblo, al pueblo de Israel. Ahora, una cita más, Isaías capítulo 5. Si tú después tienes tiempo, bueno, ya tienes libreta, ¿verdad? Y puedes anotar ahí y puedes hasta ponerte una tarea, leer completo ahí Isaías capítulo 5. Pero Isaías 5 está haciendo una descripción de esta viña y de Israel y de la rebeldía de Israel, que donde se esperaba justicia hubo injusticia, donde se esperaba bondad no la hubo, y que finalmente los profetas los apedreaban e Israel se rebeló en contra de Dios, y esa viña no resultó dar los frutos que debería de dar. Mira lo que dice Isaías capítulo 5, verso 4. ¿Están allá? Ok. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Está preguntando Dios a través del profeta Isaías, porque cuando se esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Las uvas silvestres no las quieres, no sirven, las desechas, ¿no? Y entonces básicamente lo que está diciendo este texto es que dio malos frutos. Esa viña que estuvo en ese lugar se rebeló en contra de Dios, y hasta el día de hoy niegan al Mesías, a Jesucristo. Hasta el día de hoy están igual de necesitados que los musulmanes de Cristo. La necesidad de todo ser humano es Cristo. Nuestra gran necesidad es Cristo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 21, también ahí hay un texto importante para ver esto, pero es muy largo, nada más voy a leer algunos versos. Mateo 21 está hablando igual de una parábola, de una viña, de esa viña que es Israel, y que Dios envió entonces allí labradores, envió gente a revisarla, y esos labradores fueron rechazados, son los profetas, y fueron apedreados y muchas veces matados, y al final envió a su hijo a ver su viña. ¿Y qué hicieron con su hijo? Dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Entonces él envía al hijo, a Jesucristo, a ver su viña, y lo apedrearon, lo mataron, lo echaron fuera y lo mataron a Jesucristo, ¿no? Dice Mateo 21, 38, por cuanto los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Verso 31, y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús está hablando en un tono aquí profético, porque aún no moría, aún no iba a la cruz, pero está diciendo lo que iba a pasar con él. Lo iban a expulsar, lo iban a echar fuera, ¿no? Entonces ahí nos está hablando de esa primera forma en la que se muestra esa viña en la Escritura. Pero también hay otra viña que está en Apocalipsis, si vas moviéndote hasta el final de la Biblia, otra viña que habla del sistema de gobierno de este mundo, y entonces esa viña como las personas en las que este mundo confía, el mundo incrédulo, los que no creen en Dios, y cuál es su destino final. Apocalipsis 14, si puedes ir allá para ver cómo la Escritura nos habla de esa viña. Dice entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra. Entonces está hablando aquí en general del sistema de este mundo, y está hablando cómo se cortan esas uvas de esa vid. Dice, porque sus uvas están maduras. ¿Qué hace? Verso 19, el ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra
y los echó ¿en dónde? En el gran lagar del furor de Dios. Es el sistema de este mundo que también lo ilustra como una viña. Y por supuesto, la que estamos hablando aquí en Juan capítulo 15, la viña presente, la viña original, la viña de Dios, que es Jesucristo, y nosotros como creyentes, esas ramas. Entonces podríamos decir la vid verdadera, la vid original. Y cuando hablas entonces de que Él es la vid y nosotros esas ramas, esos pámpanos, y tenías una Reina Valera ahí en la mano, dice pámpanos en lugar de ramas, ¿no? Entonces, esa viña presente es Jesucristo y nosotros en conexión completa con Él para poder tener vida, somos esas ramas. Esto nos habla en esta ilustración de una relación personal y viva con Jesucristo, una relación íntima con Jesucristo. Muchas veces usa la Escritura estas ilustraciones para mostrar esa relación que debe tener la iglesia con su Señor. Por ejemplo, la cabeza y el cuerpo. Nos habla de esa relación que tenemos y que le pertenecemos. La iglesia, como oraban hace un momento, la iglesia es de Cristo. Que decía Lilia hace un momento, es de Él, y Él, esa iglesia, la iglesia Calvary Cancún, fue idea de Él. Él la soñó y Él la plantó. Y Él la sostiene. Y Él la sostendrá, ¿no? Es su iglesia, ¿no? Pero entonces en esta ilustración, volviendo a la ilustración, es una unión viva. Y cuando esa unión es real y es viva, entonces puede dar fruto. La ramita lo único que hace es sostener el fruto. Yo lo que miro aquí es una relación íntima y eterna de amor. Esa relación que tiene entonces la vid con la rama, ¿no? Y hablando con este lenguaje, habla de se está refiriendo a los que permanecen en Él. En estos 17 versos, 11 veces, como que empiezas a ver que ahí hay un tema importante. 11 veces se usa en sus diferentes aplicaciones la palabra permanecer. Una y otra vez en este texto está diciéndonos, nos está hablando de una manera muy especial nuestro Señor Jesús, diciendo permanezcan. Podríamos decir, el secreto de la vida cristiana es permanecer en Él. 11 veces en este texto. Ahora, Jesús ya no estaba con las multitudes. Jesús, de hecho, ya no estaba con los 12, ya había pasado la cena del Señor, y está en una intimidad en este momento con 11 de ellos, y les dice, permanezcan en mí. Entonces, este mensaje es para nosotros, es permanece en mí, permanece en mí, una relación íntima, una relación que se mantiene pegada a Dios. ¿Qué implica permanecer? Si piensas en esto, okay, el Señor me está diciendo, permanezcan en mí y yo en ustedes. A mí no me preocupa que Él permanezca en nosotros porque Él es fiel y Él cumple, ¿no? Él su parte la hace, permanecer. Pero nosotros, ¿qué? Si nos dice, yo permanezcan en mí y yo en ustedes, ¿no? Para que puedan dar fruto, para que ese fruto sea visible en sus vidas. El fruto lo produce Él, no nosotros. Él es quien produce ese fruto. Él es la única manera en la que podemos dar fruto en una comunión con Cristo. Él es el que produce ese fruto y Él es el que nos pide, permanezcan en mí. El verso del aniversario del Salmo 100, creo que es verso 3, ¿verdad? Nos habla de esta ilustración de que somos ovejas de su prado.
el rebaño oye la voz del pastor y lo sigue. ¿El pastor qué hace? Guía, protege, provee y cuida a sus ovejas. ¿No hace eso el pastor? Guía, protege, provee, ve el estado de su salud, que sus ovejas estén sanas, pero las ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, nosotros debemos seguirle. Y es esta relación entre la oveja y el pastor, el buen pastor. El buen pastor es Cristo, ¿no? Es esta relación continua de escuchar su voz y seguirle. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y tú dices, oye, sí puedo hacer algo porque hoy me bañé, hoy me levanté, voy a trabajar. Claro, pero está hablando aquí de dar fruto y de dar buen fruto. Separados de Él no podemos dar buen fruto. Separados de Él no podemos dar nada que sea eterno y sea bueno. Necesitamos de Él para poder dar ese buen fruto. Ahora, vamos a estar revisando en un momento que hay una serie de bendiciones, voy a ponerlo así, por permanecer en Él. Una de ellas es el gozo. Vamos a ver más adelante, para que mi gozo esté en ustedes. Pero ¿sabes otra de las implicaciones que tiene permanecer en Él? Que nuestras oraciones son respondidas. Que nuestras oraciones son respondidas. Ahora, separados de Él, nada de eso sucede en nuestras vidas. Y entonces nos está hablando de que su padre, dice, mi padre es el viñador es el labrador es el que cuida justamente de ese viñedo para que ese viñedo pueda lucir bien. La viña del Señor, la viña verdadera del Señor, luce frondosa, luce verde, luce sana. La viña del Señor produce fruto bueno y fruto eterno. La viña del Señor, la que le pertenece a Él, porque el Padre no es uno que descuida su viña, sino que la cuida fielmente. Ahora, nos habló aquí de que es necesario que Él, si cuida de su viña, pues Él le da ese mantenimiento, él probablemente, déjenme imaginar esto, pues también las plagas, ¿no? Plaguicida, le quita todo eso, pero también nos habla de que Él poda la viña necesita mantenimiento. Nosotros como iglesia, en lo individual y en lo colectivo, en lo congregacional, necesitamos mantenimiento de parte de Él. Necesitamos que Él quite lo que no, y que además nos abone, nos nutra, nos alimente, nos fumigue muchas veces, ¿no?, de las malas doctrinas. Si las ramitas pudieran hablar, dirían, pódame, pero duele mucho. Ay, no, mejor no me podes. Porque a veces duele el ser podados, pero también cuando eres podado y puedes ver ese resultado de esa poda y puedes ver esos frutos abundantes y de calidad saliendo, dices, eso tiene gozo. Eso produce gozo, el ver la obra de Dios en nuestras vidas. El verso 3, vuelve ahí conmigo ahí en el verso 3. Dice, ustedes ya están limpios, es decir, podados por la palabra que les he hablado, ¿no? En el verso 2 nos ha hablado de que
es necesario que Él cuide esa viña y que la limpie, y la limpia para que dé fruto y para que dé mejor fruto, ¿no? Pero dice, ustedes ya están limpios en el verso 3, y es muy claro cómo es que Él poda o cómo es que Él limpia su viña. ¿Cómo la limpió? Dice, por la palabra que les he hablado. Entonces fíjate qué interesante, que Dios va limpiando nuestras vidas por medio de su palabra. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Efesios capítulo 5 nos dice que Él limpia su iglesia como su novia que está preparando para cuando Él regrese por segunda vez. Él la limpia y la lava a su novia que está preparando para cuando Él regrese con su palabra. Entonces, qué importante, como iglesia, cada vez que nos reunimos, cada domingo, cada miércoles, cada reunión, es que en el centro de la iglesia esté la palabra, porque esa limpia su viña. Pero en lo individualmente, cuando salimos de aquí, en nuestro diario vivir, necesitamos constantemente la palabra de Dios, no solamente una hora los domingos. Todos los días te bañas, ¿no? La palabra de Dios también es alimento, ¿no? Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, si no nos estamos alimentando, estamos desnutridos, ¿no? Y nuestras defensas espirituales, ¿cómo están? Pues débiles. Y entonces salimos y nos comemos unos tacos espirituales en la calle y nos da chocná y tiristá, dicen los mayas. Sí saben, ¿verdad? Y todo eso, ¿sí se puede decir eso aquí? Es en maya. Entonces te da todo eso porque tus defensas espirituales, ¿cómo andaban? Pues por los suelos. Entonces necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios todos los días. Comemos 3 veces al día, ¿no? O 2 algunos. Pero necesitamos estarnos alimentando de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, nos confronta. La palabra de Dios es un espejo tremendo donde podemos vernos y decir, oh, me tengo que peinar. Eso hace la palabra de Dios, confronta nuestro pecado, confronta nuestra verdadera condición, nuestra maldad. Eso hace la palabra de Dios. Y diario, constantemente necesitamos lavarnos, necesitamos nutrirnos con la palabra de Dios. Pero no solamente así nos poda. Hebreos capítulo 12 es un texto, no vayan allá, es un poco largo el texto, pero Hebreos capítulo 12 dice que Él, como un padre al que ama, disciplina. Otra de las maneras en las que Él nos poda es como un padre a sus hijos, nos disciplina. Y a veces eso no nos gusta, ¿no? Pero dice que una vez que somos disciplinados, entonces producimos fruto. Una vez que hemos sido disciplinados, ese fruto aparece en nuestras vidas. Al principio no parece ser algo que nos alegre ser disciplinados. Y yo creo que algunos de ustedes pueden coincidir conmigo que a veces Dios nos ha disciplinado y no nos ha gustado. Duele a veces, pero es para nuestro bien. Y Dios lo hace porque nos ama. Y entonces, mientras más nos poda, más fruto hay. Saben que no solamente se cortaban las hojas, no solamente cuando podas cortas las hojas secas o la madera muerta, lo que está muerto, sino a veces también es cortar el fruto bueno, porque si se deja ahí, ya no sale más fruto. Y los que son viñadores saben que si cortas ese fruto, el siguiente fruto es más abundante y de más calidad. Entonces la vida cristiana es así, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la vida cristiana es así, que vas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y Dios pode y pode para que entonces haya más fruto y de más calidad.
Y eso se llama madurez espiritual, aunque a veces no nos gusta. Dios poda a su viñado para que Él sea glorificado por medio de nuestras vidas. Dice el verso 6, si regresas allá para ir avanzando un poco, dice, si alguno, wow, qué historia está, no permanece en mí, ve la importancia de permanecer en Él, es echado fuera como un sarmiento y se seca, como una rama seca, y se seca y los recogen y los echan al fuego y se queman. Es muy explícita la palabra de Dios, ¿no? Y quizá pudiéramos ver aquí un poco de apostasía o de alguien que rechaza y renuncia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con una rama que se seca? Es cortada y echada al fuego. Y esto es una implicación del fuego eterno, del castigo eterno. Verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, wow, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, ¿esta es una promesa hueca? No. Él cumple su palabra. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Y dice, permanezcan en mí, mis palabras en ustedes, y entonces pidan lo que quieran y les será hecho. Respuesta a todas nuestras oraciones que no son estorbadas, ¿no? Y permanezcan en mis palabras, y mis palabras permanezcan en ustedes. Entonces, esto no es simplemente que nos memoricemos grandes tramos de la Biblia y que después los repitamos como si fueran mantras orientales y digamos, abracadabra, ¿no? Y ya tiene que suceder y repito un montón de versículos y ya, entonces, no. Eso implica que tenemos que responder en obediencia, que la palabra de Dios haga efecto en nuestros corazones y que sea visible en nuestras acciones. Que la palabra de Dios permanezca en nosotros, es que estamos aprendiendo. Jesús en Mateo, no vayan allá, pero Mateo capítulo 7, verso 24 nos habla de dos tipos de personas. Uno que fue sabio y sensato es el que oye su palabra y la hace, ¿no? Y habla de que viene el río y el viento y el mar y esa casa no cae porque esa casa está fundada sobre la roca. Y dice, esa persona sensata o sabia o entendida es el que oye y hace. Entonces es conocer su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Habla de obediencia, habla de santidad. Y entonces cuando esto sucede podemos orar al Señor porque nuestro corazón está sometido a su voluntad, porque nuestro corazón y nuestra voluntad está ordenado a su voluntad. Estamos haciendo la voluntad del Padre y entonces le pedimos lo que queremos y Él nos lo da. Porque nuestro corazón está sintonizado al Espíritu de Él y no vamos a pedir cualquier locura o cualquier tontería o para gastar. Dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal, porque piden solamente para gastar en sus propios placeres y deseos. Entonces por eso piden y no reciben. Pero cuando nuestro corazón está subyugado, está sometido, está rendido a la voluntad de Dios, es como un hijo que obedece a su padre. Vamos a pensar, no sé cuántos tengan aquí hijos, vamos a poner una edad así entre adolescente y adulto de 18 a 20 años. No, imagínate un hijo de esa edad más o menos, si tienes pues vas a entender más esto. Y de repente tu hijo pues es obediente y es noble y es responsable, soy yo irresponsable, pero no es responsable, sino que vaya bien, ¿no? Le das like y palomita en todo. Y de repente sale el sábado y te dice, oye papá, pues me gustaría que me prestes las llaves de tu auto. Y aparte el auto lo acabas de estrenar hace como 2 semanas. Y te dice, y fíjate que voy al cine con mis amigos, ¿será que me puedes prestar tu tarjeta de crédito? Y allá los jóvenes dicen, amén. No, así sale todo nuestro corazón pentecostal y dices, amén, gloria a Dios. Qué bueno que trajo ese mensaje hoy, ¿no? O sea, como papá,
pues cada quien, pero probablemente si tú ves así a tu hijo, dices, ahí están las llaves, y sí le das ciertas indicaciones y cuidados, pero conoces su corazón y sabes que no va a hacer cualquier locura ni tontería. Puedes confiar porque has visto obediencia en él, ¿no? Pero si tu hijo, vamos a poner así extremos, estoy bien extremo, y entonces tu hijo se emborracha, se droga, roba, miente, dejó la escuela, es súper rebelde, golpea, grita y empuja y hace, o sea, ya me fui al otro extremo. Y viene y te dice, papá, ¿me prestas las llaves de tu auto? Y la tarjeta de crédito por ahí. O sea, si no estás bien, pues vas a cometer una tontería y le vas a dar las llaves del auto, ¿o no? O sea, nadie sensatamente le daría las llaves del auto, ni menos la tarjeta de crédito. Algo así. Si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado, ¿no? Y les será dado. El verso 8 dice, fíjate, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. El que más está interesado en que nuestras vidas reflejen su gloria es Él. El que más está interesado en que nuestras vidas reflejen su gloria es Él. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. De tal manera que aun los que no creen en Él puedan confiar en Él. Porque ven nuestra vida, ¿no? Y así prueben que son mis discípulos. ¿Y cómo sé que eres seguidor de Jesús? Por la manera en la que vives, por la manera en la que amas, por la manera en la que sirves, por la manera en la que perdonas, por tu honestidad, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia. Eso testifica la manera en la que un esposo ama a su esposa, la manera en la que una esposa respeta a su esposo. Eso habla de Cristo. Y en este mundo donde hay lugares y países donde más del 50% de la gente se está divorciando, y de repente ven que tu matrimonio era un total desastre y llegó Cristo a tu vida y el limón amargo lo convierte en una limonada dulce, y empieza a haber amor y empieza a haber respeto. Muchos van a decir, ¿y qué pasó en tu vida? Pues es que recibió a Cristo y ahora Cristo gobierna en esa casa y Cristo es el centro de ese lugar, y entonces prueben que son mis discípulos y el mundo pueda ver que son mis discípulos, ¿no? Jesús mismo dijo, hablando de los falsos maestros, advirtiendo de los falsos maestros, el principio aplica para todo, dice, por sus frutos los conocerán, ¿no? Por el fruto es algo que produce un organismo vivo. Una máquina puede dar resultados, un robot puede dar resultados, la inteligencia artificial puede dar resultados, pero no un fruto, ¿no? Entonces, hoy llegas y le dices, ChatGPT, por favor, dame una manzana dulce. No te lo va a dar. Solo produce un organismo vivo. Las uvas las produce una vid. La vid produce esos frutos, ¿no? Entonces, por sus frutos los conoceráis. Es el Padre el que puede producir si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. Y el ánimo hoy para esta iglesia en este 18 aniversario es: permanezcan en Él. Y entonces van a dar fruto hasta 1000 por uno. Y Dios va a ser glorificado. Y cuando hablamos de ganar fruto a 1000 por uno,
El fruto se ilustra en la Biblia de dos maneras, al menos de dos maneras en el Nuevo Testamento. Uno, Pablo decía que quería ver fruto en las iglesias hablando de ganar almas. Fruto tiene que ver con ganar a otros para Cristo, de presentarles la gloriosa esperanza que hay en Cristo Jesús. Que no llegamos a este mundo para nacer, crecer, reproducirnos y morir, sino que tenemos un Padre en los cielos, esperanza y vida eterna. Y sabemos que Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos un día. Y que en medio de este mundo, con sus glorias y sus caídas y todo, tenemos un Dios glorioso en los cielos. Y entonces que el mundo se pueda dar cuenta de la esperanza que hay en nosotros. Del Dios en el que hemos creído. Eso es dar fruto, ganar almas para Cristo. Pero también la Biblia es muy clara cuando nos habla que dar fruto también se refiere a crecer en carácter. A crecer, voy a usar esta palabra que a veces es así como a crecer en santidad. Crecer en santidad, eso es fruto del Espíritu. Si vas en tu Biblia a Romanos capítulo 6, verso 22, Romanos 6, 22 me dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿no es esto una buena noticia? Tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces el creyente está creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. El creyente creciendo en santificación, ese es el fruto que tenemos por delante, la santificación. Y creo que muchos de ustedes han leído Gálatas capítulo 5, que describe el fruto del carácter en la vida del creyente, ¿no? Vayan allá en sus Biblias, Gálatas capítulo 5, verso 22. Ese capítulo 5 no solamente habla del fruto del Espíritu, sino también del fruto de vivir en la carne, sin Dios. Ok, pero vamos a leer el fruto espiritual. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Doy un poquito de tiempo para que lo encuentren. Y cuando estén allá pueden dar una cristoseñal, dar un grito de júbilo, brincar ahí en sus... No, okay. Gálatas 5, 22. ¿Ya están ahí? Sí. Ok. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Wow, contra tales cosas no hay ley. ¿Te fijaste cómo se ve una viña sana? ¿Cómo se ve un fruto sano? ¿No? Wow. Dice el 24, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces eso habla de alguien que se ha sometido a la palabra de Dios, alguien que ha rendido su vida a Cristo, alguien que le ha dicho: Señor, tú sabes que soy un vil pecador y tú sabes que esto que describe Gálatas 5:22 yo no lo puedo producir en mi vida. Te necesito a ti, Señor. ¿Has visto alguna vez algún árbol de mangos estresado, agotado, agobiado, cansado por dar fruto? Así, es que no da fruto de gozo, de paz, paciencia, de benignidad, de bondad. No, el árbol no está en ese estrés ni en esa tensión de querer dar fruto. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza lo hace dar fruto, ¿no? O sea, si está para dar fruto, va a dar fruto. Si nosotros permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Necesitamos permanecer en Él. Es Cristo el que produce ese fruto en nosotros. Nosotros solamente debemos de permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? Permanecemos en Él, en su palabra.
Permanecemos en Él a través de la oración, permanecemos en Él a través de su cuerpo, que es la iglesia. Dice la Escritura que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos reunamos. Fíjate, un efecto que ocurre cuando la iglesia se reúne: nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Eso pasa cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo. Dios derrama sus dones para edificación del cuerpo de la iglesia. Dios obrando, derramando dones en su iglesia, y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Por eso es importante permanecer pegados a Él, a su cuerpo, a su iglesia, pegados a Él. Hace unos años atrás fuimos a un puerto allá que se llama San Felipe, muy a las orillas allá de Yucatán, y amaneció, era muy temprano, y mi esposa y yo nos asomamos a ver ahí desde la ventana del hotelito donde nos quedamos, y estaban saliendo muy temprano los pescadores, y podíamos ver en la transparencia del agua, podíamos ver el cardumen de peces, así muchos peces que andaban ahí todos juntos. Y ya bien temprano, ¿qué crees? Estaban las aves del cielo buscando su alimento en el cardumen, en los peces. Y así como que fue una ilustración vívida para mí, porque las aves no iban a los grupos grandes de peces que estaban ahí, sino a los peces que se habían separado del cardumen. Los que estaban más alejados era más fácil que se clavaran las aves y se los comieran. Algo similar pasa cuando nos alejamos del cuerpo de Cristo. Somos más fácil presa del enemigo, pero cuando estamos en medio, cuando estamos, es ahí donde Dios envía su bendición. Como las barbas de Aarón, ¿no? Es ahí donde Dios envía y donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Es allí. Dice el verso 9: como el Padre me ha amado, sigo ahí en Juan 15, así también yo les he amado. Uf y recontra uf. Permanezcan en mi amor. Wow. Ve esto. A mí me sorprende y brincó a mis ojos esto. El amor con el que el Padre ha amado a Cristo, ¿cómo será eso? Ese mismo amor, así también yo los he amado. ¡Wow! El amor que Jesús experimenta y experimentó del Padre es el mismo amor que Él tiene para con nosotros. La misma calidad de amor. Se me pone la piel de gallina, de verdad. Escucha esto. Nadie te va a amar como Él te ama. En ningún lugar vas a experimentar el amor que solamente Él nos puede dar. Su amor es perfecto. Su amor es santo. Si Él es santo, su amor es santo. Nosotros no. Él es 3 veces santo. El amor con que Él nos ama no lo vamos a encontrar en ningún lugar más que en Él. Es un amor perfecto, es un amor que nos puede sostener en todo tiempo y en todo lugar. El amor que puede hacer la gran diferencia en cómo entendemos y cómo vivimos en este mundo. El amor con el que el Padre me ha amado, así yo también les he amado. ¡Wow! Eso está tremendo. Y vuelve a decirnos: permanezcan en mi amor.
en esa relación, en esa intimidad. Ahora, en el verso 10 explica más cómo permanecer. Dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como, la misma implicación del amor lo tiene la obediencia. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí, obediencia es sinónimo de permanecer. Obediencia es sinónimo de permanecer. Y si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, eso va a afectar nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros trabajos, donde sea que andemos y lo que sea que hagamos. Eso tiene que afectarlo todo, ¿no? Pero entonces, porque me has amado, Señor. Y hace un momento cantábamos de nunca llegaré a comprender, algo así, ¿no? El amor con el que me has amado. Y el verso más común de la Biblia, creo que el que más conocen los cristianos alrededor del mundo, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no lo alcanzo todavía a entender. ¿Cómo es que siendo como soy, y mi esposa sabe cómo soy, Él me ha llamado? Sabiendo cómo soy, aun cuando estaba en delitos y pecados, Él me amó. Él no dijo, Yoshimi, sé perfecto, sé bueno, no, y entonces voy a ir y voy a morir por ti en la cruz. Él aún sabiendo cómo soy, el Padre dio a su Hijo. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos darían a sus hijos por mí? Así, voy a dar a mi hijo para que tú te salves. No, no lo haces, ¿no? Y el Padre dio a su Hijo, a su unigénito Hijo, por amor a mí. Humanamente lo miro y digo, es mal negocio. Es mal negocio. No. Es mal negocio. Y aún así Él nos amó. Aún así Él nos amó. Eso debe cambiar la manera en la que vivimos. Mira el verso 11. Estas cosas, está en intimidad, recuerda, tienes que imaginar esto, está con sus discípulos. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Wow, ok. Su gozo es otra de las bendiciones de permanecer en Él. El gozo, si lo lleváramos simplemente a un diccionario, a ver la etimología, un diccionario común, nos encontraríamos que gozo es alegría. Y alegría la puede tener hasta un borracho, vaya. Pero este gozo es una palabra que fue redimida o rescatada por la cristiandad desde de los primeros años de la iglesia cristiana, y hace una gran diferencia este gozo de la alegría común. Este gozo del que nos está hablando aquí es algo que es inexplicable, y que si tú subrayas en tu Biblia todas las veces que dice la palabra gozo en el Nuevo Testamento, te vas a encontrar que aún este gozo se puede experimentar en medio de pruebas, de dificultades y de tribulaciones, en momentos de necesidad, en momentos de escasez, en momentos difíciles en la vida. Se puede tener esa plenitud dentro del corazón, y eso no es explicable, porque eso es producto y obra simple del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Sabes,
Yo creo que muchos podemos contar historias y testimonios de situaciones difíciles, de pruebas complicadas en lo familiar, en lo económico, en la salud. Yo les podría contar y aburrirles con mis historias un rato. Pero sabes, lo único que te quiero decir es, y muchos yo creo que pueden decir que también lo han experimentado, que en medio de esos momentos difíciles ha habido algo sobrenatural que nos ha sostenido. En medio de esos momentos donde dices, ya fue, y Él dice, no fue, yo aquí estoy, y yo te voy a sostener. Y en momentos difíciles, quizá económicos, quizá familiares, quizá de salud, yo no sé de qué otro tipo, pero la lista podría ser larga, de las olas altas que tienes que surfear a veces. El gozo del Señor es el que nos sostiene. Y volteas a ver atrás y dices, el gozo del Señor me sostuvo. Sabes, David usó algunas veces una palabra en los Salmos que significa miktam, que era como secreto de guerra. Y uno de los secretos de guerra, sabemos que David fue un valiente soldado, ¿no? Que peleó varias batallas y todo y salió victorioso. Decía que en el Salmo 16 que su secreto de guerra era el gozo del Señor. El gozo del Señor era el secreto en la guerra de David. Entonces, el gozo es parte de permanecer en Él. Verso 12 dice, este es mi mandamiento. Ok, entonces, si guardan mis mandamientos, permanecen en mí. ¿Cuál mandamiento? Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Entonces puedes ver esta cadena, el Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre. ¿Y la iglesia qué debería hacer? Amándose unos a otros, ¿no? Y yo decía en la mañana, creo que hay una diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Oraba eso ahorita el pastor Edgar. Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser la iglesia. Y cuando eres parte de la iglesia, tienes un interés real y genuino por los demás. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo puedo orar por ti? Y me intereso por tu vida. Y no solamente recibes, sino también vienes a dar. Amarse. Y evidentemente cuando empiezan a tener relaciones unos con otros, pues hay problemas y hay diferencias y hay dificultades. Y ahí es donde también podemos practicar el amor perdonando. Que se amen unos a otros. Y entonces como el esposo está amando a la esposa, como la esposa está respetando al esposo, como los hijos están honrando a los padres, como los padres están realmente involucrándose en la vida de sus hijos. Como cuando salimos de aquí estamos reflejando la gloria de Cristo, ¿no? Y entonces es eso, ese es el mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Y mira el 13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Evidentemente este amor solo es de Cristo, pero también nos está dejando que nosotros no tenemos que golpearnos el cuerpo ni ir a una cruz y clavarnos, pero sí día a día tenemos que tener una actitud sacrificial por los demás. Día a día este amor ágape sacrificial es algo que tiene que ser todos los días, todos los días. Ahora, si no sé cómo vamos de tiempo, ya estamos casi en la recta final. Pero bueno, mi nombre ya me presentó Edgar, Yoshimi Horiuchi, ¿no? Suena bien. Hasta yo me la creí. Y les digo a todos, los voy a invitar, es hipotético, a dar un viaje en Japón. Los voy a llevar, mi nombre es japonés, mi abuelo fue japonés, y entonces les voy a llevar a dar un tour por Japón. Es hipotético, ¿ok? Lo vamos a decir, mentiroso, no cumpliste. Bueno, y logramos y tomamos un vuelo y llegamos a Japón.
Cuando lleguemos allá y yo vea todas las letritas japonesas, me voy a dar una perdida y los voy a perder también a ustedes. Porque no puedo llevarles de paseo a un lugar que ni conozco y que menos conozco el idioma ni sé leer japonés. Dicho de otra manera, no podemos dar lo que no tenemos. Y no podemos amar de esta manera si el amor de Dios no está en nosotros. Y yo necesito ir a la fuente del amor todos los días para poder amar de esa manera. Hace años estaba en una reunión con unos amigos, unos creyentes, otros no eran creyentes, y empezó ahí como que, a ver, vamos a definir qué es amor. Y recuerdo que uno de ellos citó las cartas de Juan y para mí fue ideal porque dijo, la definición perfecta de amor es Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Entonces, si yo quiero amar de esta manera, yo necesito tener eso en mi vida. Yo no puedo amar naturalmente, yo naturalmente soy egoísta y arrogante y todo lo que quieras. Yo necesito, si yo quiero mostrar el carácter de Cristo, Cristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán, ¿qué hallarán? Descanso para sus almas. Yo necesito de Cristo en mi vida. Y sin Él yo no puedo producir nada de ese fruto que acabamos de leer en Gálatas. Entonces yo necesito estar pegado a esa viña. Yo necesito estar pegado a Cristo. Dice Proverbios 35:23. ¿No lo han leído? No lo busquen. No lo te río de risa tardía, no lo busquen. Pero dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Se lo saben? Es otro Proverbios, porque capítulo 35, verso 23, pues no estaba, evidentemente, y luego lo están grabando y luego me van a decir hereje. Ok, no puedes dar lo que no tienes. Si yo quiero ser más como Cristo, tengo que estar más pegado a Él. Si yo quiero leer a Cristo, yo tengo que estar rumiando su palabra, déjame decir esto rápido, a veces hacemos devocionales nada más para cumplir con el texto del día, pero yo quiero, aunque sean 2 versitos, pero leerlos y que cobren vida y que salten de allí y que nutran mi corazón y que diga, hoy me hablaste, Señor. Y entonces yo voy a orar y le voy a decir, Señor, dame la facultad y el poder de obedecer. Si tú no lo haces, yo no puedo. Y ¿sabes qué quiero hacer? Comenzar la mañana e ir a sus pies y decirle, Señor, si tú eres Señor, dime de qué se trata el día para que yo ande en tus caminos. Y a la noche no quiero dormirme sin decirle gracias, Señor, por todo lo que pasó en ese día. Y ese es permanecer en Él. Entonces, ¿en cuál íbamos? En el 13, 15. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno ponga sus vidas por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, ¿no? Y entonces, pues obviamente está hablando de esa relación íntima. Y nada más a manera de entender este texto, porque ya introduce esta segunda figura de amigos. Ustedes ya no van a ser mis siervos, sino mis amigos. Esa palabra está compuesta de tal manera que habla de un amigo, pero habla de un siervo. ¿Cómo es eso? Un amigo siervo. Era alguien que estaba cerca del rey. Vamos a hablar de un rey humano, y entonces se enteraba y escuchaba y conocía el humor y el carácter y todo lo que pasaba en el rey, porque era alguien cercano a la corte del rey. Entonces alguien cercano a la corte del rey era su amigo, pero era su siervo. Y nosotros no dejamos estas 2 figuras de tenerlo a Él, de poderle llamar amigo fiel, pero sin perder de vista que somos sus siervos, tus amigos siervos. Y por eso dice claramente en el 14, puedes ver ese amigo siervo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, siervos, pero amigos, ¿no? Ese amigo, esa intimidad, esa relación
cercana con Él. Ahora voy a leer los últimos versos del 15 al 17, que ya es un resumen o una conclusión. Creo que esos versos resumen a Jesús como ese amigo rey. Dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Intimidad. ¿Qué más dice? Ustedes no me escogieron a mí, ya me estaba emocionando, sino que yo les escogí a ustedes. Eso, mis queridos amigos, hermanos, nos deja humildes. Él nos escogió, no nosotros a Él. ¿Qué más dice? Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo, otra vez, ese es el resumen, lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. ¡Wow! Oraciones respondidas. Verso 17, otra vez: amigos siervos, Él manda. ¿Quién manda? Él. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. ¡Wow! Viña, amigos, ambas cosas tienen privilegios y tienen responsabilidades. Le podemos oír, le tenemos que obedecer. Recibimos de Él para permanecer en Él y dar el fruto que a Él le glorifica. No vayan en sus Biblias, pero quiero terminar antes de orar leyendo Salmo 25, verso 14. Con esto me quedo. Guárdalo y grábalo en tu corazón, anhélalo y pídele a Dios tener una relación así. Dice Salmo 25, 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿No quieres esto para tu vida? Una relación real, una relación profunda, una relación que produce el gozo y el amor que nada ni nadie lo va a producir en tu vida. Ahora, si tú estás aquí esta tarde ya y aún no te has reconciliado con Dios, y tú de repente puedes ubicarte ahí en tu vida y dices: ok, suena re bonito todo esto, pero yo me siento que no soy, yo me siento más rama seca que pámpano verde, que rama verde. Sabes, si hoy rindes tu corazón a Él, Él te va a hacer pámpano verde, que produzca mucho fruto. Y vas a poder experimentar el gozo del Señor, y vas a poder experimentar el amor del Señor, y vas a poder experimentar el perdón del Señor. Y las promesas que Dios tiene para su iglesia van a ser en ti un sí y un amén. Las promesas de la vida eterna. Él va a dar vida eterna a tu vida. No te vayas de aquí sin reconciliarte con Dios. No te vayas de aquí sin decirle: Señor, yo quiero ser esa rama verde que produzca ese fruto en mi vida. No te vayas de aquí sin eso. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Y si tú tienes esta relación con Dios y estás experimentando este amor y este gozo, pues vamos a seguir orando por Calvary Cancún, ¿no? Que Dios permita que den fruto a 1000 por uno y que sigan siendo de bendición para muchos más que no estamos en Cancún.